Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de entretenimiento educativo. Cuando nosotros hablábamos de educación dinámica, hablábamos de esa capacidad de conectar y sobre todo de trabajar muchas analogías, metáforas, lenguaje sencillo. Y este mensaje con el que quiero iniciar es para todos esos pedagogos, profesores del país. Tenemos que entender que la educación ya evolucionó, ya cambió y cada día tiene que ser más digerible, tiene que ser menos técnica. Además que hoy los chamos tienen tanta información a través de las redes sociales, a través de YouTube, que mientras más dinámicos seamos, o mientras más pragmáticos seamos, créanme que la educación va a ser mucho más efectiva. Así que bienvenidos a Palabra Cierta, esta ventana educativa de Televisión Nacional por Televen, que siempre está en todo. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación, que es Televen Stream, porque ya saben, Televen definitivamente está en todo. El carisma suele verse como un don místico o una chispa innata con la que algunos afortunados nacen. Sin embargo, en el ámbito de la comunicación moderna, el carisma ha dejado de ser un misterio para convertirse en una estrategia y una habilidad aprendida. Es una herramienta de influencia que permite al emisor derribar barreras psicológicas y generar una conexión inmediata con su interlocutor. Actúa como un catalizador que potencia las emociones, que además también hace que todo sea mucho más efectivo. Esto, por supuesto, cuando lo llevamos a un mensaje. Se estima que la comunicación no verbal clave para proyectar carisma representa aproximadamente el 65% de la interacción. ¿Qué les parece? Además, el comportamiento carismático se compone de 3 elementos centrales: presencia, poder y calidez, que influyen en nuestras interacciones tanto de manera consciente como inconsciente, a través del lenguaje corporal. La base del carisma es la presencia. Estar completamente presente en una conversación es crucial. Es un desafío debido a nuestra inclinación natural a notar nuevos estímulos y distracciones sociales. Sin embargo, mejorar la presencia incluso en pequeñas dosis puede optimizar significativamente las interacciones, haciendo que los demás se sientan valorados y respetados. Mientras que el poder se basa en la capacidad de influir o controlar situaciones, se proyecta a través de la confianza, el lenguaje corporal expansivo, la seguridad en la voz y la calma. El poder sin calidez puede resultar arrogante e intimidante. Es por ello que este último elemento indica la buena voluntad hacia los demás. La calidez se manifiesta a través de la empatía, una sonrisa genuina, la escucha activa y un lenguaje corporal abierto. El poner en práctica estos pilares, tenemos la oportunidad de enriquecer en nuestras interacciones y generar vínculos auténticos con los demás. Al dominar el arte del carisma, no solo mejoramos nuestra propia calidad de vida, sino que también contribuimos a un mundo más conectado y empático, donde cada conversación puede ser una puerta abierta a nuevas posibilidades y entendimientos. Pero para conocer un poco más sobre este tema, hoy nos acompaña una experta en la materia. Ella es oradora, mentor y escritora, así que estamos felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Jean Reyes. Bienvenida, Jean, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta, emocionada. Qué bueno, vale, me encanta además el tema del día de hoy, porque el carisma es un mito ya desmitificado, ¿no? No nacen y entonces es como un don y te bendicen y te... No, ya hoy se puede desarrollar y la neurociencia lo ha demostrado, pero antes de entrar en materia, Jean, vamos a ver este material que recopiló nuestro equipo de producción para ver qué piensa la gente acerca del carisma. ¿Saben qué es? ¿Lo utilizan de forma consciente? Vamos a verlo. Es como una manera de darse a conocer, ser carismático, ser buena persona, ser amable. El líder es un ejemplo a seguir. Creo que si uno es líder, uno tiene que ser la imagen vamos a decir, de las personas que van detrás de él. Creo que la modulación de la voz es como darse también a escuchar, porque si uno es tímido y no se le escucha nada, no se comunica de buena manera. Es muy efectivo cuando vas a hablar con una persona, sabes cómo expresarte con esa persona y puedes vender mejor el producto. Si la persona te ve bien, ¿verdad? Y tú dices, bueno, puedo tomar ese comodín que esa persona me está dando, porque la persona tiene presencia, pues. Para poder conectar con la otra persona, porque si no, no vas a poder conectar. Porque el carisma es toda una persona. Eso nos lleva mucho en realidad, nos ayuda mucho. Puedes conseguir muchos trabajos muy buenos, la presencia vale mucho, tiene que transmitir confianza, porque si no, no sirve para ser líder.
Mira como todo el mundo lo relaciona con el liderazgo, ¿no? Tiene que ver el carisma con el liderazgo. Jean. Indudablemente, yo creo que la importancia del carisma radica precisamente en ese impacto que podemos lograr en esa tercera persona, esa conexión emocional. Por supuesto que ser líder es indudablemente indispensable ser carismático. No, y además que nos sirve para todo, ¿no? Para liderar, para vender, para enamorar, para conquistar. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando justamente del poder del carisma. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, listos para conversar sobre carisma con nuestra invitada de hoy. Ella es Jean Reyes, justamente autora de La Voz de Jean. Bienvenida nuevamente, Jean. Un honor para mí estar acá, de verdad que sí, un sueño hecho realidad. Ay, qué bueno, maravilloso que estés acá. Además, compartir este tema para mí es un privilegio porque sé que muchas personas cuando escuchan la palabra carisma, Jean, se asustan. Bueno, pero es que yo no soy carismático. Es que sí conocí a una persona carismática y de verdad que ella era demasiado influyente, era una gran líder, pero ¿por qué yo no tengo carisma? O sea, ¿se nace o se hace? Comencemos allí con la pregunta del millón. Yo creo que a través del desarrollo de habilidades blandas podemos potenciar ciertas áreas de nuestra vida, específicamente la comunicación, y eso nos permite alcanzar un nivel de autoconfianza que por ende se ve reflejado en ese impacto que tenemos en las personas. Entonces, más que yo puedo decir que por supuesto hay quienes nacen ya con esta facilidad de poder conectar, que está forjada por una personalidad bastante, podemos decirle, extrovertida, Sí. pero indudablemente cuando vamos más allá y podemos estudiar quizás por qué algunas personas se limitan a mostrar su autenticidad, tiene que ver derechamente con ese trabajo importante que hay que realizar a nivel de autoconfianza. Sí, me gusta mucho la palabra autoconfianza, ¿no? Porque para mí, más allá de esa presencia que debe tener una persona carismática, y como bien lo dice, se puede desarrollar, la comunicación, la seguridad y la empatía son pilares fundamentales, ¿no? Del carisma. Y pareciera que entonces hay niños que tienen esa facilidad de hablar, que tienen además mucha autoconfianza, mucha comunicación fluida, y es allí donde uno pudiese decir, oye, este niño pareciera que tuviese carisma, pero nació con eso. Ahí es donde comienza la relatividad, ¿no? Lo cierto es que sí tiene ciertas habilidades Total. que son las que le van a abrir el camino para que esa persona sea altamente influyente. Así es, efectivamente, y yo creo que además de esto, hay quienes quizás tienen este potencial, pero tienen quizás algunas situaciones que están allí limitando el miedo a mostrarse, la crítica, pensando en la crítica, el temor al que dirán, como me gusta llamarle. Indudablemente esto te limita, entonces yo creo que puedes nacer con muchas habilidades, pero te atreves a desarrollarlas, te atreves a dar el paso para mostrar realmente ese potencial allá afuera que tienes. Es el trabajo importante que deben realizar cada una de las personas, pienso yo. Sí, sí. Yo pasé, de hecho, de ser una niña súper tímida, llena de inseguridades, me tocó realizar un trabajo importante de autoconocimiento, de comunicación interna, para luego poder mostrar allá afuera el potencial que de alguna manera sabía que estaba allí dentro. Tú sabes que me gusta muchísimo esto que acabas de decir, porque yo tengo 3 hijos, Aranza con 9, Luciano de 7 y Camila de 2 y medio. Y esto lo digo además con toda honestidad y con toda humildad. Los chamos son sumamente seguros, tranquilos, elocuentes. Claro, mi esposa es comunicadora, una mujer con un temperamento fuerte. A los 3 se le ha brindado desde pequeños muchas herramientas de autoestima. Ustedes son valiosos, ustedes son... Y los chamos son habladores, son líderes, incluso la pequeñita es una cosa que nos dicen en el preescolar. ¿Y qué ha pasado con esta gente? Entonces... y quiero que toquemos ese tema, Jean. Nosotros que además trabajamos con oratoria, mentoría, con grupos de personas, es importante que desde niños, sobre todo los padres, seamos conscientes de esta habilidad como el carisma para poder potenciárselas de una vez. Indudablemente, yo también soy madre y creo que hay una frase que me encanta que dice: tu entorno te moldea o te destruye. Claro. Y eso, la importancia de poder estar rodeados de personas que puedan impulsarte, que puedan quizás mostrarte lo que tú aún no puedes llegar a ver y hacerlo desde pequeño. Yo creo que como padres tenemos el deber de poder mostrar esa luz, esa chispa, que nosotros quizás tenemos la capacidad de mirar sobre todo en nuestros hijos y sobre todo también ese rol que tenemos en la sociedad. Somos aquellas personas que impulsamos, que damos una palabra de aliento y que nos enfocamos en lo bueno, lo positivo que tenga otra persona. Yo creo que siempre digo que es muy valioso poder toparte con alguien que pueda creer en ti, que pueda mirar y valorar tu talento. Yo creo que eso es algo invaluable. Entonces nosotros tener ese rol
es indudablemente algo maravilloso. Claro, ¿no? Y además, sobre todo, lo que decías, ¿no? Invertir en su educación, invertir en todas estas herramientas y además también acortarles el camino, porque hoy con la inteligencia artificial nuestros hijos van a vivir en un mundo donde las habilidades blandas van a ser cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque ya lo técnico lo va a manejar quizás la inteligencia artificial, pero la socialización, la empatía, la comunicación asertiva, la escucha activa son habilidades que jamás la inteligencia artificial las va a hacer de manera genuina, porque bueno, las podrá imitar, pero jamás hacer de manera genuina. Ahora, Jean, ya siendo adultos, tenemos la capacidad de influir, tenemos la capacidad de liderar, o la oportunidad más bien, porque es la oportunidad. ¿Cómo desarrollar estas herramientas, ¿no? Entendiendo que la seguridad, la comunicación, la empatía, la presencia, la corporalidad son vitales para ser personas carismáticas? Siento que la comunicación es el motor de la transformación, es la base de todo. Yo creo que si tenemos que hacer una ruta clara de cómo poder desarrollar ese carisma ya siendo adulto para poder impactar la vida de otros, indudablemente mi consejo derechamente sería que trabajes primero tu comunicación interna. Siento que ninguna persona puede proyectar seguridad y confianza allá afuera si no hace un trabajo interno primero, y eso tiene que ver con tu autodiálogo, con tu capacidad de poder automotivarte, de creer en ti, y ese es el primer paso para poder trazarte esa ruta, quizás sacar esos límites que están allí, que no puedes consolidar quizás algunos sueños, algunas metas. Entonces mi consejo derechamente es que puedas trabajar tu autodiálogo principalmente. Yo siempre digo que ya lo más técnico lo puedes aprender, quizás el uso correcto de las manos, que viene ya derechamente ligado al lenguaje corporal, entre otras, pero lo primero es lo primero, creer en ti y forjar un camino sólido basándonos en eso. Me encanta la gente segura, me encanta la gente que se comunica bien, porque además hay un libro que me gusta mucho de Robert Greene, que es El arte de la seducción, y dice que no hay nada que seduzca más que la seguridad en una persona. Yo siempre me imagino a un líder que no sea seguro. ¿Quién lo sigue? Wow. Poca gente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de carisma, porque para mí el carisma, Jean, es un imán, ¿no? Es un imán capaz de atraer. ¿Crees que una persona insegura, una persona con una comunicación un tanto ambigua, puede ser carismática? Yo diría que tiene que trabajar primero eso. Ok. ¿Okay? Puede llegar a ser carismática, sí, pero Ok. tiene que trabajarlo. Empezar a desarrollar estas habilidades blandas. Hablando derechamente, el liderazgo no es otra cosa que influencia. ¿Cómo podemos influir sobre esas personas? A través de nuestra comunicación, de nuestra imagen personal, nos comunicamos a través de ella, que contempla todo lo que tiene que ver con la expresión no verbal, la expresión oral y finalmente el estilo personal. Esas son cosas más técnicas que podemos llegar a trabajar, pero el primer paso radica en ti, en decir, tomo la decisión de impactar la vida, ya sea yo que administre un equipo, porque tengo un rol de liderazgo y entender la importancia, como nos decías, Miguel, al principio, las habilidades técnicas ya están quedando un poco atrás porque, bueno, la inteligencia artificial, pero las habilidades blandas. De hecho, hoy en el mundo empresarial, cuando te entrevistan en recursos humanos, cuentan más que puedes tener grandes ideas, pero si no tienes la capacidad de comunicarlas con efectividad, ese puesto no es tuyo. Entonces tienes que trabajar derechamente esas habilidades blandas. Sí, incluso cuando escuchamos la frase, hoy no vende el que más sabe, sino el que mejor se comunica, tiene mucho sentido, ¿no? Para hablar un poco en el mundo de las ventas, Jean, todos somos vendedores, ¿no? Tú vendes, aquí todos estamos vendiendo algo, una idea, Sí. un servicio, un producto. ¿Crees que el carisma es necesario para ser más efectivo en las ventas? Sí, si bien hay muchos mitos en relación a que un buen vendedor es esa persona que tiene mucha personalidad, que es muy carismático, esos son quizás algunos mitos porque alguna persona que se prepare puede llegar a cerrar muchas ventas, pero indudablemente siento que tienes que trabajar tu carisma si quieres hacer de un proceso de venta que sea mucho más exitoso, que puedas alcanzar ese cierre de venta y, como me encanta decir, más que vender, hacer que te compre, crear esta atmósfera de compra, que es darle el poder de decisión a ese prospecto para creer en ti. Así que cuando yo creo en mí, la gente cree en lo que hacemos, la gente cree en lo que vendo, y es allí donde interesa muchísimo el estar convencidos, ¿no? Y como tú decías al comienzo, tiene que ver con la autoconfianza y esa comunicación intrapersonal. Cuando regresemos de este corte comercial, Jean, quiero que hablemos hay tipos de carisma, quizás hay personas que pueden ser carismáticas y una gran sonrisa, cómo lograr que todo eso llegue a nuestra vida. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
estamos de vuelta aquí a Palabra Cierta, hoy hablando del por qué tiene el carisma. Converso con Jean Reyes, ella es autora de este maravilloso libro de comunicación y por supuesto experta en la materia. A ver, Jean, hablábamos del carisma, sus elementos básicos, ¿no? Seguridad, confianza, de alguna manera la empatía para ponerse en el lugar del otro. ¿Hay tipos de carisma? Podemos hablar de variaciones dentro del carisma, incluso siempre está el mito de que para ser carismático hay que estar con una gran sonrisa todo el día y con una entonación muy alta, porque es que ese es el carisma. Eso fue lo que nos dijeron. Ya, bueno, la verdad yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad. La personalidad se compone derechamente de ese temperamento y ese carácter que finalmente nos define cómo es ese comportamiento allá afuera. Entonces yo creo que para llegar a ser carismáticos, entender primero el contexto, porque si bien necesitamos de quizás una carga emocional, energética, para cerrar una venta, por ejemplo, no lo puedo hacer con una actitud que no sea la correcta. Entonces, quizás entender que va a depender derechamente del contexto, de qué es lo que yo quiero lograr y conocerte, autoconocimiento. ¿Será que me funciona el ser más cercano, más empático, el ser carismático? Por supuesto que hay momentos de nuestra vida en los que tenemos que bajar un poco esas revoluciones, quizás cuando estamos compartiendo, cuando entonces no nos disfrazamos derechamente, sino que yo creo que más bien tiene que ver con la esencia, tratar de conectar con tu esencia para finalmente dejar una huella, porque yo creo que también si podemos unir el carisma de la autenticidad, yo creo que vamos a cerrar muchas ventas. Tú sabes que cuando escucho la palabra autenticidad, para mí tiene que ver con sentirme orgulloso de lo que soy, ¿no? De alguna manera ser coherente con lo que digo, porque desde allí viene esa esencia genuina, ¿no? Una persona, por ejemplo, está el señor del Peñero allá en Mochima. Una persona sin mayor nivel educativo, pero con una gran sonrisa, súper elocuente, que incluso puede utilizar muchos vicios del lenguaje, como puede pasar incluso en Mérida, allá en mi región. Esa persona siendo auténtica, siendo genuina, se convierte en carismática. Sí, y conecta, indudablemente. Hoy en día las personas no quieren comunicadores perfectos, quieren comunicadores auténticos. Las marcas, de hecho, hoy están en proceso de humanización. Tenemos los que hacemos redes sociales, qué tan importante es que muestres desde la autenticidad los procesos. Y yo creo que eso hoy en día realmente es lo que conecta, más que la perfección. Hablabas un poco al principio de dejar un poco ya el tecnicismo. Yo creo que el respeto por el oyente siempre debe existir, por eso los que estamos detrás de la pantalla, los expertos en ciertas áreas, tenemos el compromiso de prepararme. Pero qué tan importante es ser auténtico, mostrar la realidad desde la esencia. Yo creo que esa es la clave para que la persona pueda entrar en disposición. En mi caso, que acompaño a las personas en su proceso de transformación en la comunicación, a vencer el miedo a la sobreexposición. Yo creo que cuando somos más cercanos, desarrollamos empatía, nos mostramos con autenticidad, la persona se siente validada, encuentra un espacio para hacer, florecer y por supuesto sentirse realizado. A mí me gusta siempre decir que hay que fortalecer más la esencia y menos la apariencia. Wow. Aunque la apariencia obviamente importa porque la gente compra por lo que ve. Yo creo que con sentido común, de tener una imagen, oye, fresca, una camisa planchada, una buena combinación es suficiente. Ahora, hay personas que nada más se basan en la apariencia y son espectacularmente bellos, perfectos, lo último. Pero cuando vamos a hablar con esas personas, se nota que son hipócritas o que están buscando complacer a todo el mundo. Y la otra es leía justamente, Jean, que las personas altamente carismáticas y sobre todo con cierta inteligencia social desarrollada, buscan complacer menos a la gente. Claro, allí puede haber una confusión. No significa que van a ir en contra de sus ideales y todo esto, pero es que yo estoy aquí de manera auténtica y eso es lo que hay. Lo que a mí me gusta y si te gusta, bienvenido. Y si no te gusta, bueno, seguramente habrá otra gente. Yo creo que vivir en autenticidad es algo maravilloso. Vivir para complacer a los demás, para encajar, es una mochila que pesa muchísimo. Sí. Y que yo creo que todos pasamos por ese proceso, en esa búsqueda de quiénes somos. Pero qué tan importante es ser consciente y reflexionar sobre este hecho de ser auténticos, de mostrarte tal y como eres. Y eso que cuentas, yo creo que, wow, es muy, muy, muy verídico, de que a veces hay personas que creen que por vestir de marca, que creen que por quizás tener un buen estilo trabajado, pero cuando las oyes, cuando las escuchas hablar, te das cuenta que no hay coherencia. Yo creo que precisamente ese es el reto, entendiendo que todos somos una marca, todo comunica. El reto real de todas las personas es lograr esa sintonía y esa coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y cómo te ves. Totalmente, ¿no? Porque creo que la comunicación
es la capacidad de enviar ese mensaje de fácil comprensión, lenguaje sencillo, y para que sea de fácil comprensión y sea sencillo y que además impacte, tiene que ser auténtico. Tiene que ser desde el corazón, porque las palabras del corazón nunca fallan. A ver, Jean, ya prácticamente para ir finalizando, un consejo que le puedas dar a esas personas que hoy nos están viendo, quizás algo tímidas, son vendedores, probablemente estén liderando equipos y se den cuenta de que les falta algo que es clave, el carisma. ¿Cómo doy ese primer paso? ¿Qué debo hacer, Jean? En primer lugar, entender la importancia de la comunicación y entender que parte inicia en ti. Hacer esa primera venta que quizás empieza frente al espejo, motivarte. Como iniciamos el día, se define el resto de cómo lo vamos a vivir. Cree en ti, trabaja tu diálogo todos los días, quítale el poder a esos pensamientos negativos y dale poder a esos pensamientos positivos y, por supuesto, logra esa sintonía y esa coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y cómo te ves. Por cierto, no puedo dejar a un lado, la voz influye en todo esto, la tonalidad. Por ¿Crees que supuesto. una voz armoniosa, trabajada, educada, va a conectar mucho más que una voz que no está quizás así tan, no sé? Indudablemente, la voz se maneja en pro de lo que queremos lograr en el oyente. Podemos trabajarla a través de las matices, podemos lograr una excelente dicción. Hay muchos ejercicios prácticos para que lo puedas hacer incluso desde casa, tomar el celular, trabalenguas, quizás hacer ejercicios de lectura con intención que te ayuden a lograr una excelente dicción, porque indudablemente sí influye. La voz tiene dos fases, esta fase que tiene que ver con la producción del sonido, pero también está la fase del lenguaje, que es una de las más importantes. Bueno, entonces ya saben, a trabajar su comunicación oral, su comunicación no verbal, por supuesto la seguridad, la confianza, la empatía para que se conviertan en personas altamente carismáticas. Vamos a aprovechar de dar tus redes sociales para que la gente se conecte contigo y por supuesto conozca más de este interesante tema. Así es, pueden encontrarme en Instagram, TikTok y Facebook como @JeanReyesPiso y @EDTalentos, mi academia en la cual imparto cursos personalizados y grupales, online, presenciales de oratoria. Vale, muchísimas gracias por tu visita y por este buen tema. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy, como siempre, deseándoles lo mejor del mundo. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.